Hola a todos y bienvenidos a Chismeando con Glamour. Aquí, donde siempre estamos al tanto de las historias más impactantes del mundo del entretenimiento. Hoy, les traigo una noticia fascinante que gira en torno a Nicolás Maduro. Aquí no solo encontrarán la información más reciente, sino también los análisis más detallados sobre la situación política en Venezuela y en toda América Latina. Prepárense para un viaje profundo a través de los entresijos del poder, donde la verdad se revela y las mentiras se desmantelan. En un país donde la democracia ha sido sistemáticamente erosionada, Nicolás Maduro continúa demostrando que su único interés es perpetuarse en el poder, sin importar los costos. Los recientes intentos de Maduro por consolidar su régimen mediante la manipulación electoral son la prueba más clara de su desprecio por la voluntad popular. El Tribunal Supremo de Justicia, lejos de actuar como un verdadero órgano judicial independiente, se ha convertido en un instrumento más del gobierno, respaldando las decisiones de un mandatario que cada vez está más aislado tanto dentro como fuera de Venezuela. El último fallo emitido por este tribunal, en el que se reconoce a Maduro como el presidente legítimo del país, ha sido recibido con indignación por la comunidad internacional. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha reaccionado rápidamente, condenando de manera categórica este acto y señalando que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, carecen de cualquier tipo de validez. En su declaración, la OEA subraya que lo ocurrido en Venezuela no es más que una burla a los principios democráticos, un intento descarado de Maduro por mantenerse en el poder a través de la corrupción y el fraude. La reacción de la OEA no ha sido la única. En las últimas horas, varios gobiernos latinoamericanos, junto con Estados Unidos, han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan rotundamente el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela. Países como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han expresado su rechazo a un proceso que, a su juicio, no representa la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Estos países han denunciado la falta de independencia del CNE y del TSJ, señalando que solo una auditoría exhaustiva e imparcial podría legitimar los resultados de las elecciones. Sin embargo, todos sabemos que Maduro jamás permitiría tal cosa, ya que significaría el fin de su régimen. Nicolás Maduro se encuentra ahora en una posición cada vez más insostenible. A pesar de los intentos del gobierno por mostrar una imagen de control y estabilidad, la realidad es que el dictador está más aislado que nunca. Su dependencia de fuerzas externas, como el apoyo de Cuba, es un claro indicio de su debilitamiento. No es casualidad que, en medio de esta crisis, Erik Prince, fundador de la famosa empresa militar privada Blackwater, haya afirmado estar dispuesto a intervenir en Venezuela para derrocar a Maduro. Prince confía en que el pueblo venezolano pueda liberarse por sí mismo, pero no ha descartado la posibilidad de una intervención directa si la situación lo requiere. En sus declaraciones, Prince ha revelado que Maduro ya no cuenta con el respeto ni el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, razón por la cual ha recurrido a escoltas cubanas para su protección. Esta revelación no es solo un dato curioso, es un reflejo de la creciente desconfianza y el rechazo que Maduro enfrenta dentro de su propio país. Los militares, al igual que el resto de la población, están cada vez más descontentos con un régimen que ha llevado a Venezuela al borde del colapso. El descontento interno se suma a las crecientes acusaciones de corrupción que rodean a Maduro y a su círculo cercano. Recientemente, el grupo activista Enanemes reveló información sobre la fortuna oculta de Maduro y otros altos funcionarios del chavismo. Según los datos filtrados, Nicolás Maduro tiene $3,000 millones depositados en un banco en Irán. Esta cifra es solo la punta del iceberg de la corrupción que ha caracterizado su gobierno. Otros miembros clave del régimen, como Diosdado Cabello, Alex Saab, Tarek El Aissami y Tarek William Saab, también han sido señalados por poseer sumas millonarias en cuentas bancarias alrededor del mundo. Estos fondos, acumulados a lo largo de años de saqueo y malversación, representan el sufrimiento y la pobreza de millones de venezolanos, quienes han visto cómo su país ha sido desangrado por un grupo de personas sin escrúpulos. Pero la corrupción no es el único crimen del que se acusa al régimen de Maduro. La represión brutal y sistemática de la oposición y de cualquier voz disidente ha sido una constante durante su mandato. En un nuevo acto de intimidación, el Ministerio Público, controlado por el régimen, ha emitido una orden de arresto contra Edmundo González, una figura clave de la oposición. Este intento de silenciar a González es un claro ejemplo de cómo Maduro utiliza el aparato judicial para perseguir a sus oponentes políticos. La intención detrás de esta medida es clara:
infundir miedo y desmoralizar a quienes aún se atreven a luchar por la libertad en Venezuela. A pesar de la represión, la oposición sigue levantando la voz. María Corina Machado, una de las líderes más destacadas de la resistencia contra el régimen, ha lanzado un llamado a la comunidad internacional para que no reconozca a Maduro como presidente y en su lugar apoye a Edmundo González como el legítimo vencedor de las elecciones. En un mensaje reciente, Machado insistió en que la comunidad internacional debe responsabilizar a Maduro y a su régimen por la violencia y represión que han desatado contra el pueblo venezolano. Aunque sus palabras resuenan con fuerza, el camino hacia la liberación parece cada vez más complicado. La respuesta de la comunidad internacional ha sido diversa. Mientras la OEA ha adoptado una postura firme contra el régimen de Maduro, otras potencias, como Estados Unidos, han mostrado un enfoque más cauteloso. Bajo la administración de Joe Biden, la política hacia Venezuela ha sido más moderada, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si realmente se tomará alguna acción decisiva. En contraste, Donald Trump, quien mantiene una fuerte influencia dentro del Partido Republicano, ha prometido una postura mucho más agresiva si regresa al poder. Trump ha afirmado que no descansará hasta ver a Maduro fuera del poder, lo que sugiere que, de ser reelegido, podríamos ver un cambio significativo en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Mientras tanto, en Venezuela, la situación sigue siendo desesperada. A pesar del rechazo internacional y la creciente oposición interna, Maduro continúa aferrándose al poder. La maquinaria represiva del régimen sigue operando a toda marcha, con detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas siendo una realidad cotidiana para muchos venezolanos. El régimen ha convertido a Venezuela en un estado policial, donde la disidencia es brutalmente castigada y la libertad es un lujo que pocos pueden permitirse. Los relatos de familiares que buscan desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos por el régimen son desgarradores. Muchos de estos casos nunca llegan a la luz pública, ya que el miedo a las represalias mantiene a la mayoría en silencio. Sin embargo, el coraje de aquellos que siguen protestando en las calles, a pesar de las amenazas y la violencia, es un testimonio de la determinación del pueblo venezolano de recuperar su país. En este contexto, la pregunta que muchos se hacen es cuánto tiempo más podrá Maduro mantener su control sobre Venezuela. Con una economía en ruinas, un pueblo hambriento y una comunidad internacional cada vez más impaciente, el tiempo de Maduro parece estar agotándose. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que los dictadores rara vez se rinden sin luchar, y Maduro no parece ser la excepción. A pesar de todo, sigue encontrando maneras de perpetuar su régimen, ya sea a través de la represión interna o buscando alianzas con otros regímenes autoritarios. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. A medida que el mundo observa, el pueblo venezolano continúa su lucha por la libertad y la justicia. Las voces de líderes como María Corina Machado y Edmundo González, junto con la presión internacional, son fundamentales para mantener viva la esperanza de un cambio. Sin embargo, la realidad es que el camino hacia una Venezuela libre es largo y está lleno de obstáculos. La comunidad internacional debe entender que no puede haber neutralidad cuando se trata de enfrentar a un régimen como el de Maduro. El apoyo a la oposición y la condena firme a las acciones del régimen son esenciales para presionar a Maduro a abandonar el poder. Pero, más allá de las palabras, es necesaria una acción concreta que respalde estos pronunciamientos. Si la comunidad internacional realmente desea ver un cambio en Venezuela, debe estar dispuesta a asumir un papel más activo en la solución de esta crisis. En conclusión, Venezuela se encuentra en un punto crítico de su historia. Nicolás Maduro, a pesar de su creciente aislamiento, sigue demostrando que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Su régimen, basado en la corrupción, el miedo y la represión, ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo venezolano. La comunidad internacional, liderada por la OEA, ha condenado enérgicamente sus acciones, pero aún queda por ver si estas condenas se traducirán en acciones que realmente marquen la diferencia. Mientras tanto, el pueblo venezolano continúa su lucha, esperando el día en que puedan vivir en una Venezuela libre y democrática. Si son seguidores de Maduro, no olviden suscribirse al canal Chismeando con Glamour, donde el chisme siempre está al día y donde continuaremos informando sin censura sobre lo que realmente sucede en Venezuela y en todo el mundo. Aquí siempre les mantendremos al tanto de los últimos acontecimientos, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. No se lo pierdan.